Ya, empecé a grabar la clase. Buenas tardes con todos, soy la doctora Castañeda y el día de hoy vamos a ver una patología que realmente es una patología difícil, un cáncer infantil, ¿no? Es una patología difícil a cualquier edad, creo que más en niños. Cuando hablamos de leucemia, literalmente quiere decir sangre blanca, ¿no? Es una proliferación de células linfoides inmaduras que llegan a ocupar la médula ósea y va a impedir que se reproduzcan las otras series normales de la sangre, ¿no? Tanto las series rojas, plaquetas y células blancas. La leucemia es el cáncer. ¿Por qué solamente vamos a ver leucemia? Porque vamos a ver que es el cáncer infantil más frecuente en pediatría. Según la estadística que hay aquí en Perú, me parece que la mejor es la del hospital del INEM, ¿no? Más o menos entre todos los cánceres infantiles, la leucemia ocupa el 40% de los diagnósticos, ¿no? Seguido por los tumores cerebrales, el 18%, los linfomas, el 14% y el 28% quedaría para los demás cánceres, ¿no? Retinoblastomas, tumores renales, sarcomas, tumores ováricos, tumores testiculares, ¿no? Entonces, la leucemia es lo más frecuente en pediatría. Y recordemos que las leucemias pueden ser de dos tipos, linfáticas o mieloides, ¿no? Las linfáticas son las que vamos a ver en ese momento porque es el mayor porcentaje, ¿no? De ese 40% que hay de niños con cánceres que tienen leucemias, el 75% son leucemias linfáticas y el 15 al 20% de leucemias mieloides. Y a su vez las leucemias linfáticas van a ser de dos tipos, que van a tener que ver un poco también con el pronóstico y con la terapéutica, ¿no? Que son aquellas que son derivados de los linfocitos del linaje B, que son el 80 al 85%, y los derivados de los linfocitos del linaje T, del 15 al 20%. La leucemia realmente ataca a ambos sexos indiscriminadamente, a todas las edades, y tenemos leucemias, aunque raras, pero sí descritas desde el nacimiento. Mayor incidencia es en la edad preescolar, ¿no? Entre 2 y 5 años. Ahí realmente el cáncer está ligado a mucha mortalidad, ¿no? Pero en los últimos años los avances, tanto diagnósticos como tratamientos, han hecho que esta mortalidad disminuya a nivel global. Acá recordemos nuestra célula madre sanguínea que tiene células linfoides y mieloides, y de las dos cosas vamos a tener la leucemia. Vamos a ver las linfoides y recordemos bien nuestra célula madre porque uno de los tratamientos va a tener que ver con ello. La etiología, difícil cuando un padre nos dice ¿por qué mi hijo tiene leucemia? A veces nunca podemos contestar, ¿no? Porque no se ha definido cuál bien es la etiología de estos niños. ¿Por qué se produce la leucemia? Hay muchas teorías, ¿no? Teorías ambientales, ¿no? Por ejemplo, se ha escrito la radiación a dosis altas y repetidas, y esto se comenzó a ver cuando hubo la bomba atómica de Hiroshima. Vieron que muchos sobrevivientes de todas las edades comenzaron a hacer leucemia, ¿no? Productos químicos, industriales y farmacológicos. El benceno es el más estudiado porque también comenzaron a ver que los trabajadores en fábricas de benceno comenzaban a tener mayor incidencia de leucemias y vieron que el benceno es una de esas cosas. Pero también algunos productos que usamos para otros cánceres, ¿no? Como son los derivados de platino. También eso se describe de que puede ser desencadenante o gatillante de una leucemia. Muchos investigadores expertos creen que la leucemia es una respuesta anormal a infecciones, ¿no? Que el organismo reacciona de una manera normal y puede ser un gatillante. Lo vemos que está asociado a otros trastornos genéticos, ¿no? El síndrome de Down, por ejemplo, sabemos que el síndrome de Down un niño con Down tiene 20 más posibilidades de tener leucemia que un niño no Down, pero también hay otros síndromes como el de Bloom, anemia de Fanconi, ataxia, telangiectasia, que también están muy ligados a que los niños puedan tener más ocasión de tener leucemias, ¿no? El alcohol y el tabaco durante el embarazo, los sobrevivientes de cáncer que han recibido radiación y quimioterapia, como hemos dicho en los dos primeros puntos, la radiación de los productos químicos, ¿no? También algunos de esos pacientes que son manejados por otros cánceres, a veces a la larga pueden hacer leucemias, ¿no? O más posibilidades de hacer leucemias. Pero no solamente los ambientales.
desde que el genoma humano se estudió y fue descubierto, y hay tantos estudios, esta parte genética pues está revolucionando todo, ¿no? La parte diagnóstica, de investigar por qué son las causas, incluso está llevando a las terapéuticas, ¿no? Y también ha ayudado a que ampliemos nuestro conocimiento de la leucemia linfática. Especialmente comenzaron a ver todos aquellos pacientes que tenían alto riesgo que no respondían al tratamiento, ¿no? ¿Por qué este paciente no respondía al tratamiento? Y vieron que había una serie de mutaciones genéticas, como son las que ven ahí, que hacían de que estos pacientes encontraron esos pacientes de mal pronóstico, ¿no? Esos pacientes que no respondieron. Entonces dijeron, tener esta mutación está ligada a que el niño tenga leucemia, ¿no? Especialmente esta que dicen del gen P53, que es una proteína que le llaman el guardián del genoma, ¿no? Que dice que es aquella encargada de, cuando una célula está mal, hace la apoptosis o la reparación. Y si esto no funciona, entonces las células siguen multiplicándose y eso es la causa de la leucemia, ¿no? El cromosoma Filadelfia que todos conocemos, ¿no? Que es cuando el paciente tiene el cromosoma de Filadelfia, sabemos, o se estaba descrito de que realmente no había una buena respuesta a la quimioterapia, aunque ahora también con los avances ya tenemos alguna droga que se llama limatinib, que ayuda a que esta respuesta a la terapia mejore cuando el paciente tiene cromosoma Filadelfia. Pero no solamente se ha visto de que había malos pronósticos, sino también se encontró de que tener hiperdiploidia, o sea, más de 50 cromosomas, era beneficioso. Que en aquellos pacientes que encontraban que tenían más de 50 cromosomas, el paciente iba a tener una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Y otro día, escuchando una charla de un médico del INEM, dice que ellos han encontrado hasta 80 cromosomas en algunos niños, ¿no? O sea, tener hiperdiploidía es un buen pronóstico, así como tener menos, ya he encontrado, dice, hasta 30, es mal pronóstico, ¿no? O menor respuesta al tratamiento. Entonces, cuando un padre nos dice, ¿por qué me tocó? Realmente no sabemos qué decirle, ¿no? No hay algo específico que nos diga por qué ese paciente ha desarrollado leucemia. Muchos autores dicen que no, que de repente en el fondo, no todos nosotros tenemos un fondo propio, ¿no? Dentro de nuestros cromosomas, y que de repente los factores ambientales son el gatillante para que esta cosa que tenemos nosotros, genética, a que aparezca la leucemia, ¿no? No hay cómo explicarle al padre. El diagnóstico, la clínica, van a ver ustedes, leer muchos libros de oncología o de pediatría, Nelson, Manello, y van a encontrar que no es como otras enfermedades que uno dice, tanto tiempo de prodromo, de enfermedad, dura tanto tiempo. En este cáncer no se encuentra eso, ¿no? Se dice que más o menos para el diagnóstico calculan que pasa entre 2 a 4 semanas, ¿no? Días, ¿no? Hasta que el diagnóstico, y cuando empiezan los síntomas son muy vagos, muchos de ellos se confunden con una gripe, con dolores inespecíficos, cansancio, o otras causas que hacen que no se sospecha al principio que es una leucemia, ¿no? No es fácil de arranque diagnosticar, salvo que el caso esté muy avanzado. Pero cuando el caso está avanzado sabemos que a veces el pronóstico no es bueno, que lo ideal es pensar antes de que ya sea tan evidente que nos dé el diagnóstico. Realmente no existe una clasificación, pero yo encontré un libro que ha hecho un médico, el doctor Laresh, que es un médico oncólogo marroquí que hizo con unos médicos del INEM, que no lo ha clasificado, sino lo ha agrupado en ciertas cosas que me parece interesante para poderles indicar qué es lo que puede tener el niño. Y llega con múltiples manifestaciones. Según él, puede llegar un niño que tenga un síntoma de insuficiencia medular, anémico. O sea, la mamá viene y solamente te consulta porque dice, lo veo muy pálido, mi niño no era así. Mi niño está muy pálido, de repente es el único síntoma que ella ha notado, pálido y cansado. Y a veces uno lo examina y encuentra alguna otra cosa en el examen clínico. O aquellos niños que vienen con síndrome infeccioso recidivante, ¿no? Aquel niño que viene y uno lo ha manejado por una enfermedad, que ha estado resfriado, ha hecho faringitis, y el niño no se cura. Entonces la mamita dice, no sé qué pasa con mi niño que está cada rato enfermando. Entonces pensamos ahí que hay algo extraño, que no está bien el niño. Entonces a veces pedimos un hemograma y es que ahí nos damos la sorpresa de que nos da un resultado difícil, ¿no? Viendo que en la médula tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, o aquel paciente pues que viene
con petequias, equimosis, o a veces ya ver petequias, equimosis, uno puede pensar que hay un problema en médula, pero algunos vienen pues por epistaxis, ¿no? Una epistaxis y uno dice, ya, seguro que tienes un vaso, lo manda a otorrino, el otorrino lo cauteriza, y vuelve a regresar a los 2 días y uno dice, no, acá hay algo mal, porque ya lo han cauterizado, lo han manejado bien y algo pasa con el niño. Y le tomamos un hemograma y nos damos la sorpresa de que hay algo. O lo examinamos, algo que la mami no se ha dado cuenta y encontramos que hay algún otro signo que nos hace orientar hacia la enfermedad, ¿no? O si no, que a veces las mamitas nos van a consultar, no porque no ven ni pálidos ni nada, sino porque le ven que tiene ganglios, ¿no? La mamá dice, no sé qué tiene mi niño, que viene con eso, le han salido bolitas en el cuello. Y a veces no tienen ni histeria ni de fiebre, nada, sino bolitas en el cuello. Y uno lo va a examinar y encuentra que no solamente hay bolitas en el cuello, ¿no? Examina y uno de repente encuentra que hay hepatomegalia, que no solamente son las bolitas en el cuello, sino encuentra otros ganglios como son inguinales, axilares, que también ya nos hablan de alguna otra enfermedad no tan simple. O en otras oportunidades vienen con síndrome leucostásico, ¿no? Gran cantidad de linfocitos, estas formas hiperleucocitarias que a veces aparecen, ¿no? Y un año, me acuerdo que en 3 meses tuvimos 3 formas hiperleucocitarias, ¿no? Que son niños que llegan con más de 100.000 leucocitos. 100.000 es por decir que es hiperleucocitario, se dice a partir de 100.000. Pero son niños que a veces llegan con 300.000, 500.000, 700.000 leucocitos, ¿no? Entonces estos niños ya por esa gran leucocitosis que hay, a veces tienen manifestaciones pulmonares o neurológicas, ¿no? Porque hacen trombos esos niños. Son formas raras, pero sí se presentan. Aunque son más frecuentes en la leucemia mieloide, hemos tenido también pacientes con leucemia linfática que han venido con estas fórmulas que han tenido 300.000, 500.000, 700.000 leucocitos. Dolores óseos, ¿no? Muchos niños tienen dolores óseos, entonces van donde el médico, el pediatra, y le dice, le duele la pierna, uno lo revisa y realmente no hay edema, no hay flebosis, y dice, seguro que son dolores de crecimiento. Y tenemos muchos niños que han empezado con dolores de crecimiento, y al final no era dolor de crecimiento, sino era un signo indirecto de que el niño tenía leucemia, ¿no? A veces indagando más, ya la mamá notó que estaba un poco cansado, que tenía fiebre, pero la consulta que hace es solamente por el dolor en las piernas, ¿no? Dolor óseo, ¿no? Y que son espontáneos esos dolores y que a veces hasta despiertan de noche a los niños. Y a veces, no solamente ahí, sino a veces encontramos que hay algunas infiltraciones en otros órganos. Cuando a veces la leucemia ha avanzado y no se ha hecho el diagnóstico, encontramos pues que a la leucemia hay 2 sitios que le encanta ir, 2 sitios donde gusta hacer metástasis, que son el sistema nervioso y la zona de los testículos. Entonces hay niños, cuando no se ha hecho el diagnóstico, han pasado que tenían de repente alguna enfermedad que no pasaba, así un poco tardío que llegan con parálisis nervios craneales, con infiltración del sistema nervioso central, que vienen con vómitos, cefalea intensa. Y en todos los niños que llegan con leucemia hay que hacerle examen testicular, ¿no? Porque es el sitio donde más le gusta ir a la leucemia, y estas 2 cosas que son el sistema nervioso central y los testículos hay que vigilarlos durante todo el proceso de terapia de este paciente, ¿no? Y también los famosos cloromas, ¿no? Cloromas que se forman como unas masas, realmente son unas masas de leucemias que se ponen, por ejemplo, detrás de la órbita, de los exostalmos. He visto en una oportunidad, claro, algo raro, una niña que llegó con un tumor convulsionando, se tomó una tomografía y parecía que era una tumoración cerebral. Y cuando entraron los neurocirujanos para ver qué tipo de glioma era, lo que se encontraron fueron células linfáticas, ¿no? Era un tumor de células linfáticas, ¿no? Hipertrofia gingival, la piel, hay nódulos subcutáneos de infiltración, y eso es básicamente característico de los niños pequeños, ¿no? Que es rara la leucemia menor de 1 año, pero los niños que tienen leucemia son menores de 1 año, es muy frecuente que uno encuentre infiltración en piel. Luego se infiltra el cerebro, se infiltra los testículos, pues se infiltra toda la leucemia, ¿no? Infiltra los riñones, infiltra el corazón. Podemos encontrar, cuando ya la leucemia está avanzada, si viene tardíamente, podemos encontrar infiltración en muchos órganos. Aquí algo especial es en los niños menores de 1 año, donde cuando hay leucemia, esta es muy agresiva, ¿no? Muy agresiva, y generalmente cuando viene un niño con
menor de un año que tiene leucemia, vemos que tiene leucocitos simples más de 50.000 leucocitos. Son niños que tienen gran visceromegalia, ¿no? Hepato, esplenomegalia, y tienen adenopatías, ¿no? Y justamente el compromiso que hemos dicho de que la infiltración de piel. Ahí esos pacientes han encontrado que tienen un reordenamiento de un gen que hace que encima de que tienen gran visceromegalia, gran cantidad de leucocitos, tienen mayor riesgo de recaídas. Entonces estos pacientes, si tienen todas esas características, van a tener que tener de repente una quimioterapia más agresiva, que lógicamente es difícil en un niño lactante menor de un año. Por eso la supervivencia aún en los sitios especializados es muy, muy baja, ¿no? Es menor del 50%. Entonces, ¿qué tenemos para diagnosticar? Es una buena anamnesis. Realmente lo que se pide es que siempre, a pesar de que es una cosa rara, pensemos en nuestro paciente, después que viene con dolor óseo que no está pasando, con un paciente que no está sanando, ¿no? Hace una enfermedad tras otra, con aquel que está sangrando, porque vemos con petequias. Es siempre que pensemos que se puede tratar de una leucemia y lo tomamos en cuenta en nuestros diagnósticos que hacemos, ¿no? Y un minucioso examen clínico, porque de repente solamente viene porque tiene mucha epistaxis, pero cuando uno lo examina bien encuentra de repente que tiene visceromegalia, que tiene adenopatías, igual el niño que viene por dolor en la pierna, de repente en un examen clínico encontramos otros signos que justamente la mami que no sabe no se ha dado cuenta, ¿no? No todos tienen fiebre, ¿no? Porque la fiebre también se considera, pero no todos los niños hacen fiebre. Entonces a veces eso es lo que también no nos deja hacer de repente un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué pedimos? Siempre pedimos cuando tenemos una duda es un hemograma, que es el examen que más se pide, ¿no? Entonces a veces este hemograma nos va a orientar. Y este para mí nunca nos puede confirmar el diagnóstico. O sea, con un hemograma nunca vamos a decirle al papá leucemia, porque así veamos blastos, nunca podemos decirle completamente todo lo que el papá nos va a preguntar. Entonces, con el hemograma nos orientamos y le decimos tal vez si encontramos algo de papito que hay que seguirlo estudiando. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? Miren, anemia en el 88%, ¿no? Depende, ¿no? El 88%, trombocitopenia en un 75%. Los glóbulos blancos pueden estar normales, a veces, disminuidos o aumentados. Pero así estén normales o disminuidos o aumentados, lo que vamos a encontrar siempre es polimorfos nucleares bajos. O sea, es un hemograma que puede tener 8.000 leucocitos, pero de repente tienen 80 o 90% de linfocitos. Y eso no es normal en ningún niño, ¿no? Puede tener un valor normal, de repente hasta abajo, pero todos son linfocitos. O casi todos son linfocitos, ¿no? Los blastos no siempre los vemos, ¿no? A veces sí los vemos, pero no siempre un hemograma sin blastos nos va a negar que es una leucemia. Entonces, ¿qué hacemos si es que tenemos la duda? Si es que llega un niño, por ejemplo, pálido, tiene un poco de trombocitopenia y vemos que hay muchos linfocitos, tenemos que hacer unos exámenes que nos corroboren y que nos van a dar realmente el diagnóstico. A ese examen, a ese papito vamos a decirle que el paciente tiene que ir a lo que hagamos un aspirado de médula ósea. Y en el aspirado de médula ósea vamos a ver tres cosas, vamos a pedir la médula ósea, vamos a pedir una biopsia de hueso y vamos a pedir también en la misma muestra vamos a hacer el examen genético, que va a ser muy importante para nuestro diagnóstico y nuestro pronóstico. Tres cosas vamos a pedir en la médula ósea. Para la médula ósea, lógicamente que los niños, hemos dicho que la edad más frecuente es preescolares, nunca van a colaborar, tienen que ser anestesiados, en sala de operaciones, ¿no? En la cresta ilíaca, como ustedes están viendo, y ahí se hace el procedimiento con el riesgo quirúrgico, con todo lo que requiere el pacientito. Entonces, tenemos que nos va a dar esta médula ósea, la confirmación del diagnóstico. En la médula ósea pueden hacerlo, el hematólogo a veces hace su estudio morfológico, que es el FAP, que es muy antiguo, es el primero que se usaba, que es de francés, americano y británico, ¿no? Que por la forma, por la coloración, hacen una clasificación de L1, L2, L3, y cuando es mieloide de la 1 al 7. Pero a veces eso puede ir a confusión y últimamente, ya en los últimos más de 20 años, lo que se usa para confirmar es la sistemetría del reflujo y la histoquímica, ¿no? Que van a dar una cosa mucho más precisa, ¿no? Que van a usar anticuerpos monoclonales que van a
en una reacción antígeno-anticuerpo van a poder clasificar realmente cuáles son células nos van a dar cuáles son las células de linaje B, cuáles son las células de linaje T, según los marcadores que tengan, ¿no? Y no solamente nos van a decir si es linaje B, si es linaje T, sino también nos van a decir algo más, ¿no? Nos van a decir esta célula del linfoblasto, en qué estadio están, en pro, en pre o linfoblasto maduro. Y sabemos que cuanto más inmaduro es el linfoblasto, a veces las cosas más inmaduras en oncología, el diagnóstico no es tan bueno, ¿no? Entonces la médula ósea nos va a confirmar porque nos va a decir exactamente cuál es el problema, si es célula B, si es célula T, y en qué estadio de maduración está ese linfoblasto. Y no solamente nos va a decir la citometría qué leucemia es, sino también va a medir la cantidad de ADN que tienen las células, ¿no? El valor normal es 1.26. Y eso está muy ligado con lo que les he dicho, ¿no? Que cuanto más cromosomas tenemos, o más cromosomas tiene el niño, es mejor pronóstico. Entonces es como casi medir la hiperdiploide, ¿no? Cuanto el ADN sea mayor, quiere decir que hay más cromosomas, entonces vemos que este paciente va a ir según lo que se sabe mejor, ¿no? Y también puede calcular algo que se llama la enfermedad residual mínima. Es lo que nos va a ayudar, o sea, es medir la cantidad más pequeña que no es detectable de otras maneras de cuánto es la enfermedad residual. Entonces, con esto vamos a saber si nuestra terapéutica está siendo efectiva, si lo que estamos dando en terapia está realmente haciéndole bien al paciente. Va a medir la respuesta a la terapéutica. Eso también para eso sirve la citometría de flujo. Y hemos dicho que hemos sacado muestras para que me hagan la citometría de flujo, ¿no? En la médula, y también para el estudio genético, porque esto nos va a ayudar mucho al pronóstico, ¿no? Porque ahí ya lo mandamos a la genética para que nos diga el número de cromosomas, si hay hiperdiploidia, si hay hipodiploidia, si hay translocaciones, si hay Filadelfia, porque si hay Filadelfia ya les he dicho que tenemos que usar una droga que se llama imatinib, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a planear, ¿no? También se puede hacer estudios de hibridación in situ, con fluorescencia, y también se puede hacer el PCR, ¿no? Que este también nos puede dar de alta sensibilidad, nos puede dar también enfermedad residual, pero no la usamos mucho porque no hay tanto y es un poco más caro, pero también eso nos ayudaría mucho para el diagnóstico. Lo que más usamos es la citometría de flujo. Entonces ya nuestro paciente hemos sospechado que tiene una leucemia por el hemograma y el cuadro clínico, lo hemos querido verificar y mandamos la citometría de flujo y tenemos que esperar que nos respondan. Ya mientras nos responden tenemos que ir preparando a nuestro paciente. Y es un paciente que va a recibir una terapia que es muy agresiva, entonces tenemos que estar muy seguros de cómo es el paciente, cómo prepararlo para que reciba esta terapia. Entonces tenemos que hacer exámenes exhaustivos, ¿no? Bioquímicos, pruebas hepáticas, renales, electrolitos en sangre, ácido úrico y el DHL. El DHL nos va a ayudar porque el DHL también va a ser un marcador, ¿no? de la severidad del cuadro. De coagulación, radiografía de todas, porque podemos palpar las genopatías, pero también queremos saber cómo están las del mediastino, abdominal, para saber cómo están las genopatías a nivel abdominal. Acá me faltó testicular, ¿no? También para ver si hay una infiltración o algo en testículos y esclerocitos. En aquel que se sospecha que tiene infiltración al sistema nervioso central, le tenemos que hacer pues una PL, una punción lumbar. A todos los pacientes tenemos que hacerle EKG, evaluación cardiológica, porque algunas drogas pueden afectar al corazón. Entonces, hay que tener bien estudiado fondo de ojo, y lógicamente con tanta terapia tenemos que estar seguros de que no tiene ninguna infección que lo examinamos al niño y descartamos que no haya neumonía, nada, porque tenemos placa de tórax, todo, pero también tenemos que ver la parte de los virus, que es muy importante, ¿no? Tenemos que ver serología para hepatitis, para TORCH, para VIH, para Epstein-Barr, para HTLV1 también, ¿no? Para estos NS, y hay que hacer una evaluación odontológica y de otorrino. A veces, aunque no crean, lo que más nos retrasa el tratamiento va a ser la evaluación odontológica, porque muchos niños tienen caries, hay mucha caries en nuestra población, y a veces eso es lo que nos retrasa, porque no podemos empezar. Imagínense que una muelita comience a dolerles cuando ya estamos en plena quimioterapia, que sabemos que las quimioterapias llevan abajo las plaquetas, todo, entonces, y además que es un foco infeccioso, ¿no? El paciente se va a estar en algún momento en una terapia neutropénico, va a ser
muy peligroso para el niño. Entonces, a veces lo que nos retrasa es la evaluación odontológica. Y si el niño tiene caries o algo, tenemos que resolverlo antes de empezar la quimioterapia. Bueno, ya con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Realmente, como hemos dicho que tiene unas cosas muy vagas, tenemos que hacer con varias enfermedades, por ejemplo, los dolores óseos, con artritis reumatoidea juvenil, o osteosarcomas, ¿no? La cosa es que los osteosarcomas sí dan un dolor específico en una pierna. En cambio, cuando en la leucemia es un dolor en ambas piernitas. Ahí descartaría RJ, osteomelitis, aunque también la osteomelitis es algo específico en algún lugar, ¿no? Acá a veces tenemos en aquellos pacientes que debutan con leucemia con leucocitos bajos que hay, a veces nuestro problema es con la aplasia medular. Por eso es que pedimos que se haga la médula y también se haga biopsia de hueso. Porque con la biopsia de hueso ya vemos, ¿no?, que si no es una leucemia que debuta con leucocitos bajos, porque hay leucemias con leucocitos bajos, si vemos el hueso, que hay fibrosis y que es una médula ósea pobre, ya decimos que es una aplasia medular. La mononucleosis infecciosa es algo que nos confunde mucho, ¿no? Porque un paciente que viene con fiebre, con neumopatías, con visceromegalia, y a veces tiene linfocitos en el hemograma, podemos decir que es leucemia, pero muchas veces para bien del paciente hemos comenzado a estudiarlo y algunos neurólogos han llegado hasta que les hagan médula ósea y era una mononucleosis infecciosa, ¿no? La que más nos puede confundir, ¿no? El PTI, aunque el PTI de repente no encontramos alteración en las otras series, ¿no? Y a veces una lámina periférica la puede ver, las otras series están normales, la leishmaniasis cutánea que también da fiebre, palidez, citopenia, y las metástasis de otros tumores, ¿no? Acá, por ejemplo, el linfoma tiene una quimioterapia especial, ¿no? Cada patología oncológica tiene programas de quimioterapia diferentes, ¿no? Pero el linfoma, cuando hace infiltración en médula, el linfoma tiene que manejarse como si fuera una leucemia, ¿no? El linfoma que hace infiltración en médula se maneja como si fuera, no como linfoma, sino como leucemia. Factores de riesgo. Acá es importante, y eso es lo que va a calificar y les va a ayudar a los médicos, oncólogos, a los hematólogos, a ver lo de la terapia, ¿no? Acá, en esta parte que yo les voy a decir, va a ser de aquellos pacientes de bajo riesgo, la terapia, lo que se hace en los pacientes de bajo riesgo, porque cuando son de alto riesgo ya los protocolos van a ser diferentes. Entonces, lo primero que hace el oncólogo es clasificar en qué riesgo es el niño. ¿Cuál es el riesgo? A ver, niños de 1 a 9 años se consideran de bajo riesgo. Los que son mayores de 10 años o menores de 1 año son considerados de alto riesgo. Y los ya les he dicho, los de menores de un año, de muy alto riesgo. El recuento de los glóbulos blancos cuando hacemos el diagnóstico. Si a la hora de hacer mi diagnóstico encuentro que el niño tiene menos de 50.000 glóbulos blancos o leucocitos, bajo riesgo, pero si ya tiene más de 50.000, alto riesgo. Por eso es la importancia de hacer un diagnóstico pronto. El inmunofenotipo. Si son células B, hay una mejor respuesta al tratamiento que cuando tienen células T. El número de cromosomas quiere decir hablar, ¿no? Hiperdiploidías, o sea, más de 50 cromosomas, especialmente si los adicionales están en los cromosomas 17, 14, 10 y 17, tienen mejor pronóstico. Y aquellos que encontramos menos cromosomas, yo digo que el doctor del INET decía que había encontrado hasta 30, son menos favorables. Entonces estamos viendo cuáles son los factores de riesgo. Luego de ahí, los cambios cromosómicos o las translocaciones. Ya si encontramos la translocación 922, que es Filadelfia, es menos favorable, pero ya sabemos que tenemos que poner el imatinib. Hay otras que nos da un mejor pronóstico, como la translocación 1221. Entonces eso nos va a contestar y vamos a verlo con nuestro estudio cromosómico. El sexo, el masculino, tiene mayor riesgo de recaídas. ¿Por qué? Porque las recaídas hemos dicho que son en 2 sitios, en el cerebro y testículos. Las damas solamente tienen cerebro y en cambio los varones tienen posibilidad de ser tanto cerebral como testicular. La predisposición genética que les hablé, ¿no? Esas mutaciones que se han encontrado en el estudio del genoma, también están relacionadas al mal pronóstico. Están asociadas a otra malformación genética como el síndrome de Down y lo que les he hablado tanto de la enfermedad residual mínima, ¿no? Esto se hace cuando ya al paciente le empiezan el tratamiento. A las 2 semanas
lo ideal es tomarle una prueba para ver cómo está la enfermedad residual mínima. Si es que no hay enfermedad residual mínima, quiere decir que ese paciente va a ir bien. Si es que encontramos enfermedad residual mínima, entonces ahí los médicos que van a tratar al paciente tienen que de repente replantear y dar una terapia mucho más agresiva porque no está resultando la terapia convencional que se da. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Ya hemos tenido el diagnóstico, nos viene una leucemia B de bajo riesgo. Vamos a empezar el tratamiento. Y el tratamiento tiene 4 partes, todas muy importantes cada una, que es la preparatoria, la quimioterapia de inducción, luego viene la de consolidación, identificación y luego el mantenimiento. La preparatoria es muy importante porque tenemos que cuando empecemos a dar quimioterapia va a haber crisis masiva de las células tumorales, ¿no? Con una liberación muy grande de productos intracelulares y que a veces nos pueden causar problemas como el tan temido hemodiálisis tumoral. Entonces a estos pacientes tenemos que prevenir eso. Entonces el paciente de 24 a 48 horas antes de empezar la quimioterapia tenemos que estar con la hiperhidratación. Vamos a dar una cantidad muy grande de líquidos, entre 3.000 y 40.000, entre vía oral y endovenosa. Generalmente a veces nos aseguramos, si el niño está tolerando bien vía oral, podemos dar 2.500 por vía oral y el resto, por vía endovenosa y el resto por vía oral. O sea, nos aseguramos bien que esté muy hidratado. Usamos solución salina sin añadir potasio, porque entre lo que va a salir en la liberación de productos va a ser el potasio. Entonces no usamos potasio. Más bien nos puede ser un problema el potasio. Y lo que tenemos que asegurarnos, miren bien, eso es importante, una diuresis muy alta. Si el niño tiene más de 10 kilos, tenemos que ver que nuestro paciente orine más de 100 mililitros por metro cuadrado por día. Normalmente cuando encontramos más de 90 quiere decir poliuria, o sea que tenemos que tener a todos nuestros pacientes en poliuria. Y si es menor de 10 kilos a 3 mililitros por kilo por día. Generalmente los pacientes que los ponemos en esta preparación orinan entre 120 y 130 mililitros por kilo por día, ¿no? Por metro cuadrado digo por día. O sea, los tenemos en poliuria todos. Una de las cosas que va a salir no solamente va a ser el potasio que va a haber problemas, sino el ácido úrico. Entonces tenemos que prevenir la hiperuricemia y para eso damos el halopurinol. Se dan 10 miligramos por kilo por día, lo dividimos entre 3 dosis y comenzamos a dar, o sea, prevenimos antes de que haga un problema con la quimioterapia. Empezamos los cuidados en la cavidad oral que tiene que aprender porque va a haber muchos problemas con la cavidad oral de sangrado, de mucositis, o sea, desde que el paciente empieza, ya le decimos a la mamá cómo tiene que cuidar la cavidad oral. De hecho, que empezando que nunca va a poder usar un nuevo cepillo de dientes, ¿no? Su cavidad oral va a ser lavada de otra manera con agua bicarbonatada, va a ser lavada con algodón, no se usa cepillo dental, y lógicamente hemos de estar muy seguros de que el niño no tenga ningún proceso infeccioso. En esta etapa preparatoria hidratamos al paciente con poliuria, empezamos la prevención de la hiperuricemia, empezamos a cuidar la vía oral y nos estamos seguros de que no tenga ningún cuadro infeccioso. Entonces vamos a empezar la quimioterapia de inducción. Va a ser hospitalizado. El niño que va a ir sin ningún problema para la terapia de inducción está hospitalizado más o menos un mes para la quimioterapia de inducción, porque esta dura 28 días. Esta va a ser una terapia intensiva de combinación. Siempre en las quimioterapias no se usan solos, siempre se usan combinados. Lo que queremos es reducir los blastos a menos del 5% de médula ósea. O sea, una terapia fuerte. ¿Qué drogas usamos? Incristina, doxorubicina, doxorubicina, que la damos semanalmente. Cada semana damos la dosis de eso. Hay las parginasas, que son 7 dosis, que están repartidas entre los 28 días, y la prednisona, que la damos todos esos días. 28 días de corticoide. 60 miligramos por metro cuadrado al paciente, ¿no? Todos los días es una dosis alta, y luego a los 28 días comenzamos a bajar el corticoide progresivamente también. Y no solamente damos esta quimioterapia, sino empezamos, si sabemos que hemos dicho el cerebro es un sitio que le gusta mucho a la leucemia, la profilaxis del sistema nervioso central. O sea, hacemos quimioterapia intratecal, que también la va a recibir todo el tratamiento. Se hace con una punción intratecal,
una punción lumbar donde ponemos metotrexate, hidrocortisona y citarabina. Todo un mes el paciente, ¿no? Un mes hospitalizado para que reciba toda esta terapia que es la terapia de inducción. Luego que pasó el mes y el paciente pasó bien, no tuvo complicaciones, viene la terapia de consolidación e intensificación, que son 6 meses. Durante los próximos 6 meses vamos a darle quimioterapia para conseguir que esa médula quede libre de células residuales y que evite recaídas. Para eso ya les he dicho que cuando damos terapia de inducción, en la terapia de inducción, a mitad de la terapia de inducción, se hace nuevamente un estudio de cómo están las células residuales, ¿no? Que se supone que deben haber bajado bastante. Lo ideal es que a los 15 días casi no tengamos células residuales. Entonces, lo que queramos en la terapia de consolidación e identificación es que no queden células residuales y evitar las recaídas. Todos los meses el paciente va a ir y según el esquema que hay vamos a usar varias drogas, son cimetaptopurina, citarabina, citofosfamida, etoposide, metotrexate y ARAC. Y vamos a hacer todos los meses terapia intratecal. Estas drogas se van variando, cada mes se da pulsos diferentes, ¿no? De combinación de ellas, no todas a la vez, ¿no? Y quimioterapia, o sea, 6 meses el niño que está aquí. Ese es un problema también, vamos a ver al final el Perú cómo va en estos tratamientos. El problema es pues que para el tratamiento de leucemia en Perú solamente en Lima lo hacen en niños, ¿no? Entonces el niño que tiene leucemia, que es de provincia, por lo menos tiene que quedarse acá hasta que pase en Lima, hasta que pase toda esta terapia de consolidación, ¿no? Lo ideal es que se quede en Lima la inducción y la consolidación, que a veces no se puede, y a veces ahí son los fracasos de las quimioterapias, ¿no? Que tiene que quedarse acá porque no hay en provincias donde le hagan este tipo de tratamiento. Luego de ahí quedan, bueno, es otra cosa que va a ayudar es un paciente, imagínense, va a tenerlo con hidratación, todo, y ustedes saben que los endovenosos hay que cambiarlos cada 3 días lugar, entonces van a ser muy, por decir, pinchados. Estos pacientes sufren mucho y las quimioterapias realmente también valoran las venitas. Entonces lo ideal para estos niños es colocarles este catéter que se llama catéter PORT. Ahí dice puertos es catéter PORT. Es este tamborcito que ustedes ven, que se coloca acá, lo llamamos a nuestros médicos vasculares y lo colocan acá debajo de la piel, del tórax, y con el catéter que lo van a poner hacia la vena, generalmente a su clavio lo ponen, ¿no? Y este catéter va a servir que en este puerto, ¿no? Va a hacer que con estas agujas que son especiales, son unas agujas especiales para que cuando viene el niño ya no estén pinchando y buscando venitas, sino ingresan esta aguja acá y por acá se le puede hacer toda la quimioterapia, la hidratación, se pueden poner las transfusiones que requiere el paciente, sin que el paciente esté padeciendo que le estén buscando venas a cada momento, ¿no? Y cada vez son más difíciles cuando no hay esta ayuda, porque la quimio a veces anula casi todas las venitas, ¿no? A veces no hay ya dónde poner los endovenosos. Bueno, después que pasó nuestra intensificación, ¿qué pasa? Viene el mantenimiento, y el mantenimiento van a ser 130 semanas. ¿Sí? Realmente el tratamiento de la leucemia son 3 años. A mí es un tratamiento muy difícil de 3 años, ¿no? Y ya cuando estamos en mantenimiento, si todo ha ido bien, es para conservar que nuestro niño no haga una recaída, nada, y va a recibir ya drogas como cimetaptopurina todos los días y metotrexate semanal, y lógicamente que seguimos con la quimioterapia intratecal durante cada 12 semanas, ¿no? Eso nunca se va a descuidar, la quimioterapia de protección al sistema nervioso central. Durante 3 años el niño que va bien va a hacer el tratamiento para la leucemia. Tratamiento muy largo realmente. Aparte de la quimioterapia, ¿qué medidas ayudantes que tenemos? Tenemos que tener muchas medidas, ¿no? Es un niño que va a estar con quimioterapia y que van a bajarle todas las defensas, o sea que va a tener que ser el niño de aislamiento. Son los niños que se nos han adelantado, ¿no? Se nos han adelantado al COVID, porque son niños que antes del COVID eran los que veíamos con mascarilla puesta las 24 horas, ¿no? El niño que iba al hospital o que salía a la calle, que tenía, es un niño oncológico, en general oncológico, son niños que siempre se han manejado con su mascarilla pendiente, ¿no? Puesta todo el tiempo, ¿no? En el hospital, cuando veíamos un paciente con mascarilla, sabíamos que era un niño oncológico.
La dieta, ¿no? Lógicamente, como ustedes podrán saber, ver si es un paciente que va a estar con las defensas bajas, la dieta tiene que ser especial. Generalmente a esos niños se les aconseja que no coman nada crudo, porque una diarrea o un germen que de repente un niño normal se va a defender solo, y ellos no, porque van a estar con las defensas bajas. Entonces tiene que ser todo cocido y de preferencia que sea cosas de la casa, ¿no? A veces los niños han tenido antojo de ir a comer algo de la calle y lo que han resultado es con una infección a veces severa en el hospital, ¿no? Y eso, las infecciones hacen que se retrase la quimioterapia, ¿no? La higiene, ¿no? La higiene es preponderante en estos casos, ¿no? Soporte transfusional, necesitan muchos donantes, esos pacientes, porque para empezar la quimioterapia tenemos que asegurarnos que tenga una buena hemoglobina, que esté bien con las plaquetas, y muchas veces hay que transfundirlos antes de empezar cada uno de estos bloques que ustedes han visto, ¿no? Y esto que hemos visto solamente de los pacientes con buen pronóstico, de riesgo bajo, ¿no? Aquellos de riesgo alto que requieren terapias mucho más severas requieren de repente mucho más ayuda. Por eso es que muchas veces se ve pedidos para donantes, ¿no? Y ya como les he dicho, imaginen los niños que son de provincia, ¿no? Aunque casi todo el mundo tiene familia en Lima, pero no es igual las amistades, todo las tiene uno en su provincia, a veces no tiene uno a quien pedir que venga a donar. Y la sangre ni se compra ni se vende, es donada por la persona, porque es parte del cuerpo humano, ¿no? El catéter porque hemos visto que va a evitar pues tantas pinchadas, incluso hasta infecciones. Apoyo que tiene que tener el niño psicológico y social. ¿Se imaginan una madre que de repente que tiene que dejar a sus hijos, que tiene más hijos, que tiene que dejarlo de su provincia y venir a Lima para acompañar tanto tiempo al niño que va a requerir realmente, que es el más débil y que va a requerir que esté junto a ella, ¿no? Es realmente trastoca a toda la familia y no es corto tiempo, estamos hablando de 3 años, es un tiempo muy largo, entonces tiene que haber apoyo psicológico, social y procurar pues darle una buena calidad de vida a estos niños, ¿no? Las complicaciones van a ser varias, pero la más temida, pues, nuestra síndrome de lisis tumoral. Ya conocen la tríada, ¿no? Hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, que va a llevar a hipocalcemia sintomática a veces, ¿no? Por eso es que nuestro endovenoso nunca va con potasio, y damos el allopurinol y damos tanta hidratación para que el paciente, pues, conforme vaya destruyendo, vaya liberando esas células, esos productos intracelulares, eso vaya a ser eliminado por el riñón. Si no, vamos a tener un taponamiento renal que nos va a complicar al paciente. Y a veces pues la hipocalcemia sintomática viene en pacientes con síndrome de Trousseau, no sé si recuerdan, ¿no? La flexión del brazo con los deditos agarrotados, ¿no? Hacen hipocalcemia sintomática en estos niños, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta es algo, que esta lisis tumoral no solamente es inducida por la quimioterapia, ¿no? Sino también puede ser espontánea, sobre todo en aquellos pacientes que vienen con leucocitos muy altos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene 80.000 leucocitos, todo que claro, saben que es una leucemia, de repente no pueden decir si es linfática, mieloide, B, C, T, qué sé yo, ¿no? Pero sí saben que está alto, deben de empezar a hidratar al paciente cuanto antes. No se puede retrasar la hidratación, porque esta lisis tumoral también a veces en pacientes que tienen leucocitos altos va a ser espontánea, sin que demos quimioterapia. Entonces, paciente con leucocitos altos, empiecen ustedes a hidratar sin miedo. Mal no le va a hacer a su paciente. ¿Y qué factores de riesgo hay para esta lisis tumoral? Especialmente los que tienen hiperleucocitosis, los niveles altos de ácido úrico, el DHL que les decía, ¿no? 1500, de repente el paciente pues no tiene muchos leucocitos, pero tiene 7000, 8000 de DHL. Gran organomegalia, masas abdominales, mediastinales, ¿no? Cuanto más carga tumoral tenemos, mayor posibilidad de hacer lisis tumoral, ya sea espontánea o sea inducida por la quimioterapia, ¿no? Y entonces ya vemos que el paciente va a comenzar a tener diuresis disminuida, orina concentrada. No solamente va a ser la lisis tumoral, sino que puede desencadenar un CID, ¿no? Y esto va a ser realmente complicado al paciente, que puede llegar a la muerte. Entonces, otra complicación, pues las infecciones. Lógicamente, después de dar quimioterapia, los pacientes a veces vienen con neutropenias severas, especialmente cuando dan ARC.
esta aminoácido-citosina tiene una cosa, que al séptimo día ya cae violentamente. Ya sabemos, ya, paciente que a veces llega con fiebre, con alguna cosa infecciosa, y preguntamos por la quimioterapia y si ha recibido ARA-C 7 días antes, ya sabemos que vamos a encontrar un hemograma con neutropenia severa. Y tan severa como 70, 100 leucocitos en sangre, ¿no? Casi nada. Entonces ahí, felizmente que tenemos algo que nos ayuda, los factores estimulantes de colonias, ¿no? Como son el filgastrin, los famosos neupogen o filgastrin, que son factores estimulantes de colonias granulocíticas. Generalmente a veces ya los oncólogos, como ya saben que a partir del quinto día comienza a bajar todo, indican que los pacientes ya se comiencen a poner este factor estimulante para que no hagan neutropenias tan severas, ¿no? Y otras cosas, pues, aparte de las infecciones y de la lisis tumoral, son la caída de cabello, ¿no? Es algo impactante, sobre todo cuando tenemos niñas o niños adolescentes, ¿no? Para ellos eso es impactante. Entonces lo que hay que hacer es conversarles. A veces las niñas que llegan con el pelo largo aconsejamos que se le haga un corte pequeño, porque eso de levantarse en la mañana y encontrar medio cabello en la almohada es muy traumático para cualquiera. Le decimos a la niña que se haga un corte pequeño, porque con el cabello pequeño es menos impactante, y hay que decirles, pues, que esto, cuando ya estén en el tratamiento de mantenimiento, más o menos al segundo mes del mantenimiento va a comenzar a crecerles nuevamente el cabello. Hay que decirles que es momentáneo, usan las gorritas, ahora hay un montón de gorritos que se ponen para cuando no tienen cabellito, hay que hablar muy bien con ellos, ¿no? Las náuseas y vómitos que van a acompañar a cada quimioterapia, para eso usamos el ondansetron, que es un antiemético de origen central que nos ayuda mucho, náuseas y vómitos. Las úlceras de la boca, las mucositis, por eso es que desde el principio decimos a los papás cómo tienen que hacer un cuidado adecuado de la boquita, ¿no? La pérdida de apetito, sangrado, cansancio, que van a ser propios de esas terapias que son tan fuertes realmente. La radioterapia también se usa, pero la radioterapia solamente está indicada en dos situaciones, en tres diría yo ahorita, ¿no? En aquellos pacientes que hacen diseminación al cerebro o a los testículos. Solamente en ellos se da, en una terapia regular, ¿no? Antes, cuando no se hacía que quimioterapia intratecal, a todos los niños, para protegerlos de la infiltración del cerebro, se comenzó a hacer radioterapia preventiva. No había intratecal todavía, no se había puesto como posibilidad, pero se dieron cuenta que estos chiquitos que recibían radioterapia tenían luego tenían problemas cognitivos, de memoria, eso, entonces se dejó de dar, ¿no? Pues se optó ahora por la quimioterapia intratecal. Pero si el paciente hace diseminación del sistema nervioso, sí hay que dar, de hecho, radioterapia en el cerebro, ¿no? Y en los testículos. Y también digo tres porque cuando otro tratamiento posible es el trasplante de médula ósea, en el trasplante de médula ósea también, pues hay que irradiar al paciente para prepararlo para el trasplante, ¿no? Son los únicos casos que se usa radioterapia. Entonces el trasplante de médula ósea, que es a veces lo que todos los papás quieren, pero no es el tratamiento de elección. Mundialmente el tratamiento para la leucemia es el que yo les he relatado, la quimioterapia endovenosa. Y la trasplante de médula ósea a nivel mundial solamente va a estar dirigida a aquellas leucemias que no han podido ser curadas con quimioterapia clásica. Aunque ahora con los adelantos hay otras terapias, todavía están en estudio, pero hasta ahora, ¿no?, el paciente que no mejora con la quimioterapia clásica es el único que puede ser candidato a un trasplante de médula ósea, que no es fácil porque es un trasplante halogénico y ya sabemos, ¿no? Nosotros recibimos cada uno los genes de nuestros padres, o sea que el papá y la mamá tienen de sus padres. Entonces a veces eso no es compatible con el niño, porque el niño, el más compatible es ser su hermano, porque los hermanos reciben del mismo papá y la mamá. Por eso es que los papás no son a veces, muchas veces, o sea, la mayor parte de veces no son compatibles con los niñitos, porque han recibido de sus padres, ¿no? O sea, de los abuelos del niño, y lo es el hermano.
Y por ejemplo, antes solamente el único sitio que hacía trasplante en niños era el Almenara, digo el Raglietti, perdón. El Raglietti era el único hospital que hacía trasplante en niños. Y el primer paciente que se trasplantó en el Perú fue un paciente del Almenara. Fue a Rebagliati y tenía una sola hermanita. Y su hermanita era 90% compatible con el niño. O sea, era ideal. En esta misma época teníamos en el Almenara una niña que también no respondió bien porque era una niña ya de 11 años o 12 años y tenía 4 hermanas. Y las 4 hermanitas tenían 60%, 70%, que no las hacían unas buenas donantes a la propia hermanita. O sea, imagínense si es que en nuestros propios hermanos, que son los más parecidos a nosotros, no encontramos un donante adecuado, lo que es difícil buscar un donante, ¿no? El problema es que es difícil buscar cuando se requiere, cuando los hermanos no son adecuados, ni la familia, hay que hacer una búsqueda a nivel mundial, ¿no? Lógicamente ir a lugares que son más parecidos a nosotros, ¿no? De repente en América del Sur, Argentina, ir a buscar a México, a Centroamérica, en los bancos de sangre, en donde pueden encontrar una médula que sea parecida a nosotros. O sea, es difícil, no imposible. Sí se encuentra, ¿no? Se encuentra en una búsqueda, pero no es fácil. No es fácil hacer la búsqueda. Lo ideal es que uno de nuestros hermanos sea compatible con nosotros. Y para hacer el trasplante de médula ósea, el paciente tenemos que prepararlo. Vamos a dar una quimioterapia a altísimas dosis y una radiación corporal total. O sea, queremos que la médula quede en blanco, cero la médula. El paciente sin ninguna defensa, sin nada. Imagínense lo difícil que es, ¿no? Toda la complejidad que debe hacer el procedimiento, ¿no? Y ahí al paciente le vamos a colocar endovenoso la médula del donante y la ponemos y tenemos que esperar, como dice, que prenda, que esa médula. Dice que el procedimiento es delicado, tiene muchos efectos colaterales como vómitos, náuseas, fatigas, ¿no? Y acá lo que más se cuidan son las infecciones, especialmente de las infecciones de gérmenes muy peligrosos en estos pacientes, ¿no? Que están neutropénicos severísimos, que son el citomegalovirus, los hongos, la pneumocitis carini, el herpes, ¿no? Y hay que esperar con paciencia, a veces 1 o 2 semanas para que prenda esa médula, ¿no? No es un procedimiento fácil, es un procedimiento con dificultad. Actualmente lo hace también el Instituto de Breña, del Instituto Nacional de Breña, ¿no? El nuevo Instituto del Niño que queda en San Borja, ellos están haciendo también trasplantes ahora de médula ósea. El riesgo del trasplante de médula ósea es el rechazo, ¿no? Que lo hace el donante. En algunas oportunidades he visto pacientes que como acá no les querían hacer el trasplante porque los hermanos no eran compatibles, por ejemplo, 90%, si no eran menos, se han ido afuera a hacer el trasplante. En algunos sitios donde sí les han aceptado y realmente han hecho rechazos y es muy terrible el rechazo de médula ósea, ¿no? El paciente grave, pacientes que han llegado acá muy graves, ¿no? Y el riesgo a largo plazo es, ya hemos dicho que la radiación y la quimioterapia pueden ser causa de cáncer, entonces estos pacientes pueden desarrollar a largo plazo otros cánceres, ¿no? De tiroides, óseos, melanoma, cerebro, ¿no? Como riesgo de la propia cantidad de radioterapia y alta dosis de quimioterapia que han recibido. La supervivencia. La tasa de supervivencia en cáncer generalmente nunca dice casi curado, es bien difícil decir curado. Hasta los pacientes que se detectan los tumores siempre que tienen que estar en observación. Y como hemos visto que algunas drogas quimioterápicas pueden producir otros cánceres, siempre van a estar en observación y perennemente en controles de esos pacientes, ¿no? Se dice que la tasa de supervivencia a 5 años refiere al porcentaje de niños que después del diagnóstico viven 5 años. Y esto ha aumentado bastante, ¿no? En los países que tienen buen servicio de salud. Dice que estos pacientes que tienen bajo riesgo, más o menos la tasa de supervivencia es del 90% al 95%.
Y los de mediano riesgo son el 80% y los de bajo riesgo sobreviven como el 50%. Acá en el Perú, nuestros pacientes de bajo riesgo sobreviven 80%, es bajo todavía, ¿no? Porque lo que más se ve acá es la que el abandono del tratamiento, ¿no? El abandono porque los papás ya se cansan de venir a Lima, los que son de provincias, y en el periodo que estamos de mantenimiento dicen, ya lo veo bien, ya no vienen a Lima porque les es costoso, porque les es difícil, porque no pueden dejar, tienen otro problema, entonces ya no quieren venir, lo ven bien, y de repente el niño cuando lo traen ya ha recaído porque no se ha dado la terapia completa. Y no quiero ni pensar esa estadística que vamos a tener las últimas, porque imagínense en la época de la pandemia, los niños que han viajado a provincias y que hemos estado inmovilizados, que nadie podía ir de un lado a otro, ¿cuántos habrán perdido sus quimioterapias, ¿no? Eso ha golpeado mucho a los pacientes, no solamente los de COVID, sino aquellos que tienen enfermedades crónicas que han dejado de atenderse o recibir los tratamientos adecuados, ¿no? Dice que los niños que sobreviven más de 5 años tienen alta probabilidad de haber sido curados. Eso no quiere decir que no estén en control. Y vamos a ver que ahora pues hay mejor diagnóstico que antes, ¿no? Hay mejor tratamiento, identificamos mejor quién es de alto riesgo para darle una mejor quimioterapia, apareció el Imatinib para nuestro Filadelfia. Entonces ahora estamos mejorando. Ya hay en el mundo estudios, muchos estudios con anticuerpos monoclonales, pero solamente son en adultos ahora. Esperamos que en algún día pues lleguen esos nuevos tratamientos a los niños también. El rol de los padres es muy importante, ¿no? Porque es muy difícil a un papá escuchar que su niño tiene un cáncer, ¿no? No solamente leucemia, cualquier cáncer. Siempre quiere buscar una solución, siempre quiere buscar alguien culpable y nunca vamos a saber qué decirles, ¿no? Qué decirles, a dónde fue, ni cómo fue, porque ni nosotros lo sabemos bien. Entonces es difícil para entender y aceptar el tratamiento, ¿no? Yo con tristeza una vez un papá que cuando le dije que tenía que quedarse acá a largo tiempo, dijo, no, yo me lo llevo a mi casa, a mi provincia, porque yo no puedo quedarme porque yo trabajo. Y mi esposa tiene 3 hijos más y no los va a descuidar a ellos por cuidar a uno. Si Dios me lo dio, ya sabrá por qué me lo quita, ¿no? A veces es incomprensible lo que podemos escuchar. Y el tratamiento pues requiere que sea una secuencia estricta, ¿no? Para que vaya bien, no podemos descuidarnos, ni darnos vacaciones, ni esperar, ni sentir que ya está bien mi hijo para que voy a seguir dándole, que llora, no importa que llore, para que haya un buen efecto y tengamos un buen pronóstico, tiene que ser muy estricto. Entonces el papel de los padres es muy importante, ¿no? Y que tiene que ser porque el papá no solamente lo entienda, sino que haga que el niño esté en un ambiente de armonía, que el niño se sienta bien con tanta molestia que va a tener durante tanto tiempo. El seguimiento es permanente, va a ser, ¿no? Para evitar recaídas y complicaciones a largo plazo, porque hemos dicho que hay drogas, como por ejemplo los antracíclicos, que pueden dar enfermedades cardíacas, ¿no? El cisplatino renales, el haber dado radioterapia cerebral puede dar trastornos de aprendizaje, ¿no? Si hemos trasplantado, reacción injerto-Western, infertilidad también se describe, aunque sí he podido ver a alguna paciente mía que ha sido mamá, a pesar de haber tenido leucemia, ¿no? Pero algunas, en otros hay infertilidad, ¿no? Y nuevamente que los controles van a ser permanentes, que se irán espaciando cada vez un año, pero que serán realmente siempre sus controles en estos pacientes, ¿no? Bueno, eso es casi todo lo que tengo que decirles. Cuando ustedes, ahora en la época de internado, tengan oportunidades con estos niñitos, no solamente los niños oncológicos, que tienen que tener tantas terapias durante tantos años y tanto tiempo, yo creo que en estas oportunidades que estén con esos niños, ustedes van a poder saber realmente quiénes son los verdaderos héroes, ¿no? Los verdaderos héroes, estos niñitos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros verdaderos héroes? Bueno, hasta acá es mi charla, ya los dejo porque toca la clase con la doctora,
Espero que haya sido de provecho para ustedes. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.